Hola a todos. En esta sesión vamos a ver varios conceptos importantes sobre vectores y también vamos a ver cómo se calcula el módulo de un vector, que os recuerdo que es la longitud del vector. Vale. El primer concepto que vamos a ver es el vector de posición. ¿Qué es un vector de posición? Un vector de posición es un vector cuyo origen, cuyo punto origen es el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Este punto de aquí. Este es, cualquier vector que tenga como origen el, el punto 0, 0 va a ser un vector de posición. Vamos a poner como ejemplo el vector que va desde el punto 0, 0 hasta el punto 3, 2. Vamos a llamar este punto A, el punto 3, 2. Este vector que va desde el 0, 0, vamos a llamar este punto O, hasta el punto A, es un vector de posición. En este tipo de vectores, ¿qué va a ocurrir? Pues que sus coordenadas, las coordenadas del vector, en este caso OA, ya sabéis que son el punto extremo menos el punto origen. Entonces voy a tener 3 menos 0 y 2 menos 0, es decir, 3, 2. Las coordenadas del vector de posición coinciden con las coordenadas del punto que hace de extremo. ¿De acuerdo? Pues eso es un vector de posición. Ese es el primer concepto que quiero que tengáis claro. Otro concepto que vamos a ver es vectores equipolentes. ¿Qué son vectores equipolentes? Dos vectores son equipolentes cuando tienen el mismo módulo, ya sabéis que el módulo es la longitud, tienen también la misma dirección y mismo sentido. Dos vectores equipolentes son aquellos que tienen mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Si yo tengo este vector de aquí, cualquier vector que tenga esa dirección, ese sentido y esa longitud, es decir, ese módulo, va a ser un vector equipolente a este. Por ejemplo, si yo tengo un vector que comienza en este punto y acaba en este punto de aquí, estos dos vectores que he pintado que he dibujado aquí, son equipolentes, porque llevan la misma dirección, mismo módulo, es decir, la misma longitud y el mismo sentido. Si os dais cuenta, van a tener también las mismas coordenadas. Este vector de aquí tiene como coordenadas, si yo llamo a este punto A, a este punto B, a este punto C y a este punto D, las coordenadas del vector AB van a ser 2, 2. ¿Por qué? Porque la X aumenta 2 unidades y la Y también aumenta 2 unidades. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del vector CD, que es equivalente al vector AB? Pues también van a ser 2, 2. Desde el origen hasta el destino, la X aumenta 2 unidades y la Y aumenta también 2 unidades. Por lo tanto, las coordenadas son 2, 2. Todos los vectores que sean equivalentes entre sí tienen también las mismas coordenadas. ¿Vale? Si yo dibujo, en vez de haber dibujado este vector de aquí, el CD, lo dibujo así, DC, no, esos dos vectores, el AB y el DC, no son equivalentes, porque tienen el mismo módulo, la misma longitud, eso lo cumplen, tienen la misma dirección, eso también lo cumplen, porque son rectas paralelas, pero no tienen el mismo sentido. Entonces, estos dos vectores no serían equivalentes. ¿Vale? Este es el concepto de vectores equivalentes. Tenéis que tener claro que tienen que cumplir esas tres condiciones.
Bien. Y otro concepto que vamos a ver es el concepto de vector libre. ¿Qué es un vector libre? Un vector libre es el conjunto formado por todos los vectores equivalentes a un vector fijo dado. Vamos a ver. Si yo tengo este vector de aquí, mirad aquí a la derecha, pues todos los vectores equivalentes a él van a formar lo que se denomina un vector libre. Todos los vectores que sean equivalentes a él, ¿qué tienen que cumplir? Pues que lleven esta dirección, este sentido y que tengan esa longitud. Pues, por ejemplo, este vector de aquí, o luego puedo tomar este vector de aquí, o este vector aquí. Todos esos vectores son equivalentes al primero que he dibujado. Pues el conjunto de todos esos vectores forman un vector libre. El vector libre se representa por una letra, normalmente se suele usar U. Entonces, representa a todos los vectores equivalentes a ese. ¿De acuerdo? Eso es un concepto bastante importante. Vamos a ver otra cosa que también es muy importante, y es cómo se calcula el módulo de un vector. Os recuerdo que el módulo de un vector es su longitud, es la longitud del vector. Si yo tengo un vector u, vamos a utilizar ya el concepto de vector libre, el último que os he dicho. Si yo tengo un vector u con coordenadas u sub 1 y u sub 2, para calcular el módulo del vector se hace lo siguiente. El módulo se representa así. Vector como encerrado en valor absoluto. El módulo es el siguiente. Es la raíz cuadrada de la primera coordenada del vector al cuadrado más la segunda coordenada del vector al cuadrado. Imaginemos, vamos a hacer un ejemplo. Me dicen, calcula el módulo del vector u igual a 2, 3. El vector 2, 3. Este vector representa a todos los vectores que tienen como coordenadas 2, 3. Si representamos un vector de posición con esas coordenadas, ya sabéis que llegaría hasta el punto 2, 3. Este sería un vector con coordenadas 2, 3. Todos los vectores equivalentes a él, que tengan esa dirección, módulo y sentido, representarían al vector libre u, a todos los vectores que tienen como coordenadas 2, 3. Si yo dibujo un vector que empiece aquí y él tenga como punto destino uno que avance 2 veces la x y 3 la y, es decir, que llegue hasta aquí, ese vector también tiene coordenadas 2, 3. Y todos esos vectores, todos, forman el vector u, el que me están diciendo aquí, a la izquierda. Bien, calcula el módulo del vector u, 2, 3. Para calcular el módulo, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 más 9. 9 más 4, 13. Pues este sería el módulo, es decir, la longitud del vector u. Todos los vectores que tengan
como coordenadas 2, 3, van a tener una longitud de raíz de 13. ¿De acuerdo? Si la raíz da exacta, pues ponéis, si me da raíz de 25, pues pongo 5. Pero si me da raíz de 13, como en este caso, pues lo dejo así. La longitud de ese vector es raíz de 13. Pues así de simple se calcula la longitud de un vector. Este concepto se usa también para lo siguiente, y es para calcular la distancia que hay entre dos puntos. ¿Por qué? Os lo voy a explicar aquí. Imaginemos este ejercicio. Calcula la distancia que hay entre los puntos. Vamos a escribir el A menos 1 menos 2 y B 2, 3. Aquí a la derecha lo vamos a representar gráficamente para que entendáis lo que me están pidiendo. Voy a dibujar el punto menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2. Aquí está. Punto A. El punto B, el 2, 3. Punto 2, 3. Aquí está el punto B. ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? Me están pidiendo la distancia que hay del punto A al punto B. La distancia esta. Esa longitud. Como conocemos el concepto de módulo de un vector, que es la longitud del vector, pues vamos a aprovecharlo para crear un vector que vaya de A a B. Yo construyo este vector que va de A a B y voy a calcular su longitud. Si yo calculo la longitud del vector, es decir, el módulo, pues estaré calculando la distancia que hay del punto A al punto B, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Pues para poder calcular el módulo del vector, primero necesito las coordenadas del vector. Entonces, lo primero que hago es calcular las coordenadas del vector AB. Coordenadas del vector AB. Esto es igual a punto B menos punto A. 2, 3, menos 1, menos 2. Ya sabéis que se hace 2 menos 1, 3 menos 2. 3 menos 2. 2 menos 1, 3. 3 menos 2, 5. Las coordenadas del vector AB son 3, 5. Y ahora calculamos la distancia que hay, se pone así, distancia del punto A al punto B. Como os he dicho aquí en el gráfico, para calcular la distancia entre este punto y este, pues calculo la longitud de ese vector, es decir, su módulo. Pues vamos a calcular el módulo del vector AB. Como acabamos de ver en el punto anterior, para calcular el módulo de un vector se hace la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Y tendré raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 5 al cuadrado, 25. Ahora sumamos 25 más 9, que son 34. Pues aquí tenemos la solución. La distancia del punto A al punto B es raíz de 34. Como no es exacta, la dejo así. ¿Vale? Bueno, pues estos son algunos conceptos sobre vectores que quería que tuvieseis claros porque pues, a veces hablamos de un vector de posición, de vectores equivalentes, del módulo de un vector, que ya veréis más adelante que es bastante importante para calcular ciertas cosas, y una aplicación del cálculo del módulo del vector como es la distancia entre dos puntos. Bien, ahora voy a poner aquí en pantalla el libro porque quiero que hagáis estos ejercicios de aquí. Quiero que hagáis los ejercicios del 1 al 7. El 2 no, claro, porque está ya resuelto, pero os podéis fijar para
para resolver el siguiente. Quiero que hagáis el 1, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Se hacen estos ejercicios utilizando las cosas que hemos visto en esta sesión y también utilizando cosas que vimos en la sesión anterior sobre el cálculo de coordenadas de un vector y representación gráfica. Pues nada más. Espero que hayáis entendido estos conceptos y nada más. Hasta pronto.